aquí les voy a compartir el archivo, pues ya con la ejecución de los puntos y demás, el taller 3 pasado. Coloqué una nota donde dice: la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales de los circuitos, elementos o aparatos conectados a un circuito común o protegido por un solo breaker. Recuerde que cuando hablamos de breaker es la protección. A nivel técnico se habla mucho de eso, de breakers. Bueno, más vulgarmente dice uno los tacos del tablero, los tableros generales. La primera pregunta, que era sobre la ley de Ohm, 3 preguntas, A, B y C. A, alimento 3 bombillos LEDs en una sala a 120 voltios. Cada bombillo LED consume 14 amperios. Recuerden que todo esto es en el marco suponiendo que las cargas son eminentemente resistivas, como para que la aplicación de las fórmulas tenga toda su contundencia y su aplicabilidad, digámoslo así. Entonces dice, alimento 3 bombillos LEDs en una sala a 120 voltios. Cada bombillo LED consume 14 amperios. ¿Cuál es el cálculo de la resistencia para cada bombillo LED? Recuerde que aquí directamente aplicamos la ley de Ohm, donde decimos que B, pues aquí diríamos que B es igual a R por I, donde R está en ohmios e I es la corriente eléctrica en amperios y V es el voltaje en voltios. Entonces nos dan el valor del voltaje y el valor del consumo de corriente. O sea que de esta fórmula es simplemente despejar el valor R, lo que nos dará R es igual a V sobre I, 120 sobre 14. Y eso nos da 8.57 ohmios. Entonces, aquí dice ¿cuál es el cálculo de la resistencia para cada bombillo? Algunos cometieron el error de calcular la corriente para los 3 bombillos, ver la resistencia para los 3 bombillos, y estaba mal calculada porque no la suma. Resulta que cuando uno habla de resistencia en paralelo, como lo veremos en la tutoría del día de hoy, cuando hablemos de circuitos series, circuitos paralelos y circuitos mixtos, hay unas fórmulas que aplican de acuerdo a cada elemento de esos resistivos. Bueno, ahí les valía a los que me colocaron 8.57 ohmios, les tomé el 50% de la respuesta, porque no podemos sumar resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo no es sumar los valores, es totalmente diferente, entonces quiero hacer claridad en eso. La segunda pregunta de la ley de Ohm. B, tengo una resistencia de 9 ohmios, le aplico un voltaje de 120 ohmios, de 120 voltios, perdón. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por la resistencia? Entonces aquí será lo mismo, básicamente es B es igual a R por I, como están preguntando cuál es el valor de la resistencia, entonces es dividir el voltaje 120 sobre 9, que nos da 13.33 amperios. O sea, aquí aplicamos la misma fórmula, que decimos B es igual a R por I, donde R es la resistencia en ohmios e I es la corriente en amperios. Entonces, R que debe ser en ohmios es voltios 120 sobre 9, y eso nos da 13.33. Bueno, estas dos preguntas podríamos decir que en primera instancia son bastante sencillas. La C, de la ley de Ohm. Si tengo 6 bombillos LED de 120 voltios aplicado a cada uno, o sea, ahí se entiende claramente que como son 120 voltios aplicados a cada uno de los 6 bombillos, los bombillos todos están en paralelo. Ahorita les voy a aclarar todos esos conceptos. Y 13 ohmios por cada bombillo, o sea, cada bombillo tiene una resistencia o presenta una resistencia de 13 ohmios. Y otros 4 bombillos LED decía a 120 voltios también cada uno, y 10 ohmios de resistencia por cada bombillo. Entonces dice, ¿cuál será el valor de la corriente total para todos los 10 bombillos? Como yo les había explicado, bueno, aquí aplicamos igual la misma ley de Ohm, B es igual a R por I, pero obviamente es hallar la corriente de cada uno de ellos, I es igual a B sobre R, de cada uno de ellos multiplicamos por 6 en el caso de los bombillos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene 13 ohmios, entonces 120 sobre 13 nos da un valor X
que aquí sería 120 sobre 13, y ese valor, ese resultado lo multiplicamos por 6, porque nos están preguntando es el valor de la corriente total para los 10 bombillos, o sea, no solo para los 6 primeros, sino para los 4 segundos. Para los 4 segundos dice que son aplicado el mismo voltaje, 120 voltios, pero cada bombillo tiene una resistencia de 10 ohmios. Entonces 120 sobre 10 nos da 12 amperios, 12 por 4, 48. 48 y el otro valor nos da la diferencia que son, permítame aquí rápidamente miramos, 120 sobre 13 nos da 923 por 6, 55.38. 55.38 amperios más 48, eso nos da 103.3 amperios. Bastante corriente, ¿no? Bueno, es un hipotético porque la verdad las corrientes de los bombillos son muy bajitas, pero estos son, se supone, unos bombillos que iluminan bastante, entonces la resistencia sería muy bajita. Bueno, esa sería la parte C de la ley de Ohm. Vamos a la ley de Watt, la ley de la potencia, la ley de los vatios, digámoslo así. La A de la ley de Watt. Si tengo una hornilla eléctrica de 1500 vatios que consume 12.5 amperios, un televisor de 50 pulgadas que tiene, bueno, llamémoslo monitor si queremos, esa resistencia de 1500 eléctrico podríamos asimilarla con una UPS, ¿no? Un televisor de 50 pulgadas que tiene sus valores de placa 120 voltios y 0.100 amperios. Ahí uno supondría, sin preguntarle nada, que es multiplicar voltios por amperios para que nos dé vatios, ¿cierto? En consumo de corriente. Y un computador que se alimenta a 120 voltios y consume 0.4 amperios. Entonces dice, ¿cuál es la potencia total consumida por los tres artefactos, aparatos eléctricos y electrónicos? Entonces, es básicamente sumar la potencia de los tres. Ya tenemos la primera, que es la de la hornilla, 1500 vatios, o UPS, si la queremos decir. La del televisor entonces sería 120 por 0.7, más la tercera que es la del computador, puede ser un computador portátil, sería 120 por 0.4 amperios. Entonces sumamos 1500 que ya está dada, más 120 por 7, 120 por 0.7, 120 por 0.7, nos da 84 vatios. Podría ser un computador de los de ahora, estilo torre o mini torre, de los más actuales, que no consumen tantísimo, porque si vamos a conseguir una torre gamer o algo, pues es así, consumen bastante potencia, ¿cierto? Y el computador portátil que consume 120 por 0.4, entonces sería 120 por 0.4, nos da 48 vatios. Es una media más o menos buena, estimada, para un portátil, no un ultrabook o un netbook o un netbook, sí, que son bastante pequeños y de muy bajo consumo. Puede ser un computador portátil, puede ser de 14, 15 pulgadas, que en promedio consume, puede ser eso, entre, como lo vimos la semana pasada en el portátil que yo tengo acá, que nos da 50 y algo de vatios de consumo, ¿cierto? Entonces, esto nos da en total la suma de todas las corrientes 1.54 amperios, porque aquí lo que se pregunta es, perdón, aquí lo que se pregunta es cuál es la potencia total. Entonces serían 1500 más 120 por 0.7 más 120 por 0.4 nos da 1632 vatios. Como siempre, y recalco eso, suponiendo que todas las cargas son eminentemente resistivas, como para que las fórmulas tengan su aplicabilidad. La pregunta B, ¿cuál será el valor del breaker o protección? Protección, que es un taco pues, que se coloca en el tablero de protecciones. En realidad ese breaker o protección es un interruptor termomagnético, que cuando la corriente llega a su valor nominal o superior, por ejemplo en un cortocircuito o algo así, automáticamente se dispara y abre el circuito. ¿Cuál será el valor del breaker o protección eléctrica adecuada para poner a funcionar dos televisores, cada uno de 70 y 50 vatios respectivamente, un router de 15 vatios, un equipo de sonido de
también de 50 vatios, y todos ellos se alimentan a 120 voltios. Cuando uno habla en estos ejercicios de que todos se alimentan a 120 voltios, es como si cada aparato estuviera conectado a un toma eléctrico diferente. Entonces, ahí básicamente lo que pregunta es por la corriente de cada uno y sumando las corrientes de todos, entonces tendría una corriente total. Y como les había advertido, en realidad las protecciones no son los valores calculados. Las protecciones, como son aparatos ya interruptores que se venden comercialmente, yo les decía que el valor que encontraran lo aproximaran al múltiplo superior de 5. En este caso, como estas corrientes son tan pequeñas, 70 sobre 120, 50 sobre 120 y 15 sobre 120, más el otro de 50 sobre 120, toda la suma de esas corrientes nos dan unos 54 amperios. Y la protección, pues la pueden aproximar a 5 amperios. En realidad en el mercado ya hoy en día se consiguen las protecciones como de 6 amperios, es como el estándar que está viendo últimamente. Pero está bien 5 amperios. Uno dice, necesito un breaker de 5 amperios. Dice, no, no tengo de 5, tengo de 6. Ah, bueno, listo, ok. Bueno, la pregunta de la ley de Watt. Si se necesita una lavadora, si se tiene una lavadora que consume 500 vatios, una nevera o refrigerador que consume en promedio 100 vatios y un aire acondicionado que consume 1200 vatios en promedio, alimentándolos a 120 voltios, sí, todos al mismo voltaje, ¿cuál será el valor del breaker para cada uno de ellos? O sea, había que calcular las protecciones de cálculo individual de cada uno de ellos. Y el valor del breaker para proteger a los 3 aparatos, o sea, como si fuera el totalizador, que lo llama uno en el argot técnico, o sea, el circuito de protección totalizador de todos esos circuitos. Aproximar el valor más cercano, múltiplo de 5. Entonces, en el primer caso, que es el de, digamos acá como la lavadora que es 500 sobre 120, eso me da 4.16, quiere decir que la protección puedo colocarla de 5 amperios. La de 100 sobre 120 me da 0.83 amperios, la más cercana que consigue comercialmente de 5 amperios. Y la de 1200, el aire acondicionado, que se usa en muchas oficinas también, 1200 sobre 120 me da 10 amperios. Ojo, que yo les había advertido que cuando el valor del cálculo está en el número cerrado, múltiplo de 5, entonces no coge ese valor, sino que aproxima a 5 unidades más para tener la seguridad de que si ese aparato tiene un pico ascendente de consumo, no se vaya a disparar la protección porque sube levemente ese valor. Entonces siempre había que aproximar por 5. Entonces si yo tengo una protección individual, el cálculo me dio 10, yo no podría decir que voy a usar una protección de 10, sino de 15 amperios. Y en el caso general, si yo sumo las corrientes, ojo, en este caso para la protección general, 4.16 más 0.83 más 10 me da aproximadamente 15 amperios, el total, que es lo que coloqué arriba. 15 amperios, entonces yo no colocaría la protección de 15 amperios, sino de 20, o sea, aproximo al número inmediatamente superior en múltiplo de 5. Entonces, como se pueden dar cuenta, son unos ejercicios relativamente sencillos, simplemente que había que aplicar como esa lógica, y bueno, yo les hice la retroalimentación en vivo todo lo que pude y cuando me hicieron las preguntas para que pues no se equivocaran. Algunos se equivocaron en los cálculos, en las magnitudes, pero de eso se trata, precisamente de lograr cogerle como alguna rapidez en los cálculos para que nos queden bien hechos, tomando en cuenta bien las unidades. Eso entonces era el repaso general del taller pasado. Entonces, quiero a continuación, permítanme un momentico, voy a mirar a ver si puedo ingresar acá por mi móvil y compartirles la aplicación que les había mencionado ahorita en plataforma. Permítanme, aquí les muestro nuevamente que está en plataforma. El multímetro simulador. Lo encuentro eso aquí, es como a mí me llega tanta información todos los días y de tantas partes. Permítanme un momentico a ver si encuentro el link para accesar acá desde el móvil y poderles compartir esa aplicación que me pareció bastante útil.
mamá, no la encuentro. Ah, ya, ok. Pues me voy a ingresar, permítame un momentico. Ok. Y voy a compartirles ahí les voy a compartir esta aplicación. Se llama Multimeter. El nombre real es, como les había dicho, Multimeter Simulator. Entonces, aquí, como ustedes pueden apreciar, y nos va a servir inclusive para prácticas en lo sucesivo, de algunas cosas como para medir y comprobar los componentes electrónicos. Bastante útil, nos va a servir bastante. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Sí, profe. sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a mirar, pinchemos aquí arriba donde dice, donde se ve como la pila, ¿cierto? Entonces, mire, ahí tengo las dos puntas del tester, ¿cierto? Y yo ahí, como podemos ver, tiene el indicador de la circunferencia negra, que es el selector, arriba en la pestañita blanca donde dice off, o sea que está apagado. Como vamos a medir el voltaje de la pila, entonces yo me debo ubicarla donde diga, perdón, ay, permítame un momentico, a ver, ¿por qué no me quiere? Ya, la puse donde está voltios, ahí pudieron apreciar en la pantalla que la puse donde está voltios, y seleccionemos el rango, presioné el dedo donde dice Select y seleccioné donde dice DC. Recuerde que estamos en mediciones de corriente directa porque es una pila. DC, Direct Current en inglés, que quiere decir corriente directa. Yo siempre, por eso en los documentos he colocado corriente continua o corriente directa, que es el término similar. Entonces cojo la punta positiva, cojo el dedo y lo sostengo sobre donde está la punta y la muevo a donde está el positivo y cojo la otra negra que es la negativo common, la pongo al otro lado, ¿cierto? Y voy a tratar de medir entonces el voltaje acá. Permíteme ver si es que esto... Ah, ya, correcto. Y estaba haciendo mal el contacto con la punta. Ahí pueden ver que marca 1.5 voltios. Entonces uno dice, ah, esta vaina está chévere, ¿cierto? Esta vaina es buena, ¿no? Entonces, para hacer otras medidas, yo, por ejemplo, podría, arriba donde están las tres lineecitas, al lado izquierdo superior, entonces presiono ahí con el dedo y ya me devuelvo al menú anterior y puedo hacer la medición de otros componentes. Por ejemplo, vamos a ver a partir de la próxima tutoría para ver los diferentes componentes electrónicos. Por ejemplo, el segundo, que parece como un botón rojo en la segunda fila de arriba, contando de arriba a abajo, al lado izquierdo aparece como un botón o pulsador. El de la mitad, ese que acabo de pulsar ahí, es un condensador, ¿cierto? O capacitancia. Este que pulsé aquí a la derecha es un diodo, que lo vamos a ver en detalle la próxima semana también. Permítame un momentico que alguien me está pidiendo acceso, Sebastián. El otro sería, por ejemplo, este que pinché aquí abajo, un diodo LED, o sea, un diodo emisor de luz, y lo podemos medir y todo, igual. Me vuelvo acá otra vez al menú y podemos mirar un transistor del tipo NPN. Me vuelvo acá otra vez al menú y miramos a un transistor del tipo PNP. Ustedes algunos pensarán que estos transistores están en desuso. No, señores, no, señoritas. Lo que pasa es que el transistor hoy en día es muy utilizado todavía, pero en miniatura. Y ustedes saben que un microprocesador son miles y cien miles unidades de transistores interconectados entre sí. La electrónica digital no es más que arreglos de transistores de forma especial para manejar esos estados altos y bajos y demás condiciones. Por ejemplo, aquí donde pinche abajo sería un resistor o un condensador, porque a veces se confunden también en la
el aspecto físico, que son de película, son bastante pequeñitos. El otro sería una resistencia de carbono. Recuerde que por ahí les envié hoy a un muchacho que estaba, no sé si en la Plaza de Bolívar, como con una resistencia arriba, y les decía, este man sí es un crack, porque resistencia, o sea, esto es una resistencia de carbono. Y otros. Entonces, lo que les quería mostrar de este simulador, que me parece bastante útil para, permítame, dejo de compartir acá. Permítame un momentico. Ok, entonces regresamos acá y volvemos a la plataforma. Entonces, volvemos a la plataforma. Y es bueno que si quieren bajar esa app, les va a servir o nos va a servir bastante, inclusive para la próxima tutoría, donde hablaremos precisamente de los componentes o elementos, los componentes electrónicos como tal. Es una tutoría bastante interesante. Yo se los mostraré no solo a nivel virtual, sino a nivel real. Cómo medir los componentes, volvemos a coger el tester y hacer todas las prácticas. Entonces esta app que se llama Multimeter Simulator la podrían bajar para Android, es bastante útil por Dinis App, es una aplicación brasileña, pero bastante útil que nos puede servir para practicar hacer mediciones y demás. Bueno, entonces esto era lo de la tutoría 3 que les quería repasar, y en esta tutoría 4 ya con este capítulo, digámoslo así, esta sesión, terminamos el ciclo de cálculos con los conceptos de circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos y definiciones de corriente continua y corriente alterna, como para tener una claridad más amplia de esos conceptos. Porque es que en electrónica uno no solo maneja datos análogos, corriente alterna o corriente alternas, también maneja corrientes directas. Como lo vamos a ver más adelante, todos los componentes electrónicos se polarizan, o sea, se alimentan normalmente de corriente continua, corriente directa, para su funcionamiento, pero ellos en su funcionalidad y demás, dependiendo de su función como tal, valga la redundancia, permiten manejar corrientes alternas. Entonces, por eso hay que hacer esa distinción. Y pues obviamente que tendremos el quiz 1 por parcial, les haré una retroalimentación de eso, no tienen por qué alarmarse para nada. Estas por opción múltiple, o sea que ustedes tienen la opción de comparar, hacer sus cálculos rápidamente y definir cuál será la respuesta correcta. Entonces, ahí vamos a repasar ahora nuevamente lo que es la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Joule, y más que todo en la parte de fórmulas, para que estén listos para el parcial. Y ya nos adentramos propiamente, entonces quiero mostrarles por definición lo que son los circuitos serie, los circuitos paralelo y los circuitos mixtos. Entonces aquí hice una semblanza esquemática, tipo muy real, digámoslo así, de lo que puede ser un circuito en serie. Entonces aquí a la izquierda vemos arriba donde dice circuito serie, circuito eléctrico serie. Entonces una pila con unos conductores, un interruptor y unos bombillitos para encender esos bombillitos a través de la pila. Entonces ahí tendría un circuito en serie. ¿Cómo definimos que es un circuito en serie? Bueno, y la simbología de cómo se hace el esquema de ese circuito simbólicamente. Entonces tenemos la pila eléctrica con una raya punteada más larga que la otra para indicar que ese es el positivo y la más pequeña el negativo. Los bombillitos entonces serían esos círculos con unas X y el interruptor de esta forma. Entonces devolvámonos aquí, para que sea determinado como un circuito serie, básicamente es que es como un eslabón, como una cadena de conexiones de elementos. Quiere decir que el terminal de un elemento es conectado con el inicio del otro, por decir así. Y el inicio de este va conectado a un borne de la pila y el final del otro borne, del otro bombillo, entonces va al borne de un terminal del interruptor y el otro borne del terminal del interruptor al otro borne de polaridad contraria de la pila. Entonces, podemos definir que en un circuito serie es como
la conexión eslabonada o encadenada, o sea, uno a continuación del otro. O sea, que un terminal de uno va al terminal de principio de otro y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que determina un circuito serie. Aquí más adelante, entonces, por decir algo, si queremos insertar una tercera bombilla, entonces tendríamos que interrumpir aquí este interruptor y en medio de ese conductor, entonces conectamos la otra bombilla. Y ahí ya no tendríamos dos bombillitos, sino tres bombillitos en serie, uno a continuación del otro, como una cadena o eslabón. Eso es lo que se denomina por definición un circuito serie. Ya lo vamos a ver más. Pero ese, Dígame. ese divide el voltaje. Sí, los circuitos en serie dividen el voltaje, correcto. O más bien, el voltaje total de la batería es igual a la suma de los voltajes individuales, que eso es lo que vamos a ver ahora por definición en las fórmulas, ¿cierto? Bueno. Pero, Otra, o sea que si la batería es de 9 voltios y cada bombillo que consume un voltio, yo no podría conectar más de 9 bombillos. acérquese un poquito más al micrófono que le escuchamos como que si se desvaneciera la voz. Ahora me escucha mejor, profe. Sí, correcto. Eh, Cuéntenos. entonces, profe, si la batería fuera de 9 voltios y cada bombillo consumiera un voltio, yo no podría conectar más de 9 bombillas. Sí, normalmente 9 bombillitas. Cada uno que manejara un voltio, sí, 9 bombillitas en serie, correcto. Sí, así es. Sí, pero si los bombillos Pero sí, manejan ya 1.5 voltios, entonces tiene la capacidad de recibir 1.5 voltios, como son por ejemplo, los diodos LED. Entonces serían 6 bombillitos de eso, ¿cierto? Bueno, ahorita el circuito paralelo, por definición, por lo menos, para que ustedes aprendan a identificar cuándo es un circuito serie o un circuito paralelo. Un circuito paralelo ya no es uno a continuación del otro, sino punto común de extremos de los elementos a conectar entre sí. Entonces, miremos estos bombillos, que dos de los extremos son comunes entre sí, y los otros dos extremos comunes entre sí. Entonces, un circuito paralelo, digamos que el voltaje aplicado de la fuente es el mismo que está entre los elementos conectados entre sí. O sea, el voltaje de la pila está en paralelo con este bombillo y a su vez es el mismo voltaje que está en el otro. O sea que los elementos en paralelo, los extremos de ellos van unidos entre sí. Entonces mire que estos dos extremos van unidos entre sí y estos otros dos extremos van unidos entre sí. Eso es un circuito paralelo. Y aquí tendría la simbología esquemática para como ejemplificar ese caso, ¿cierto? Entonces tenemos la pila, el interruptor, como está ahí, y los dos bombillos simbólicamente aquí, dos extremos entre sí común y los otros dos extremos entre sí en común. Que, digámoslo acá, si tengo ese caso de los dos bombillos en paralelo y quiero anexar un tercero en paralelo, pues simplemente es unirlo a esos puntos comunes extremos para tener un tercer bombillo en paralelo. Es la configuración de circuitos paralelos. Luego vamos a ver que, por definición, bueno, devolvámonos aquí un poquito en la plataforma. En los circuitos en serie, la corriente que circula por este circuito es la misma por cualquiera de los elementos. Vuelvo y les digo, por definición, en los circuitos en serie, la corriente que circula por cualquiera de los elementos, la corriente que circula por cualquiera de estos elementos es la misma que la corriente total. O sea, que la corriente total en un circuito en serie es la misma corriente que pasa por cualquier elemento de ellos. Y en un circuito paralelo, lo que les acaba de decir, en el circuito paralelo, el voltaje aplicado a cada uno de los elementos es el mismo voltaje de la fuente de alimentación, en este caso de la pila. O sea, en circuito serie es la misma corriente para todos los elementos. En el circuito paralelo es el mismo voltaje para todos los elementos. Entonces ahí hay como una distinción en cuanto a eso del manejo de las magnitudes. Y es bueno que se lo vayan como apersonándose ustedes de esa terminología, de esa definición, para que sea más claro entender en los conceptos de las fórmulas que vamos a ver ahora. Y aquí ya se empieza a complicar un poco la situación. Un circuito mixto. La definición de un circuito eléctrico mixto. En la definición de un circuito eléctrico, por ser mixto,
quiere decir que combina elementos en serie con elementos en paralelo. ¿Cómo lo podemos ver? Por decir algo. Aquí tenemos un botón pulsador, que sería como el interruptor, ¿cierto? Para todo el circuito. Después de ese botón interruptor, entonces tengo este circuitico de acá, que como pueden ver es un elemento en cadena, como en eslabón, uno enseguida del otro. Quiere decir que este circuito de aquí, de esta resistencia de carbón, como lo vamos a ver en la próxima tutoría, con este diodo LED conforman un circuito serie. Este pedacito de acá es un circuito serie. ¿Por qué? Porque hay un elemento que está en serie, como eslabón en cadena, uno a continuación del otro. Este es un circuito en serie. Pero miremos estos puntos común, este punto común arriba y este punto común abajo. Es el mismo voltaje aplicado de la batería a este otro elemento que lo llamamos un zumbador, o timbre, pues, o como diría uno en inglés, buzzer, un zumbador, timbre, o buzzer, zumbador, timbre o buzzer. Entonces, este elemento que es el zumbador está en paralelo con este circuitico en serie. Y eso es lo que conformamos de una forma muy simple, escenificar lo que sería un circuito mixto. Entonces, en el circuito mixto ya conjugamos otras cosas. Digamos que el voltaje aplicado entre este extremo de arriba y el extremo inferior es el mismo voltaje aplicado tanto al zumbador como al circuito en serie. Pero obvio que el voltaje de estos dos, el voltaje resultante en la resistencia más el voltaje en el LED, va a ser el voltaje aplicado de la batería. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas vamos a ver aquí rápidamente por definición? Vamos a ver un video muy cortico y rápido de la definición de lo que es corriente alterna, corriente continua y la simbología. Recordemos que en el multitester o multiprobador o en el multímetro, toda esa terminología similar, cuando estamos viendo magnitudes en corriente alterna aparece como una onda seno al lado de la magnitud que estemos leyendo a través de ese instrumento de medida. Y cuando estamos hablando de corrientes continuas, corrientes directas, es una línea continua con unas líneas punteadas debajo. Y eso es lo que vemos en los instrumentos. Cuando repasemos nuevamente eso de los instrumentos, para hacer las mediciones nos daremos o confirmaremos esto que les acabo de decir. Y obviamente el taller 4, como para terminar los cálculos generales, ya no volvemos a hacer cálculos como tal, como entrenamiento para manejar como las magnitudes, la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Joule, o sea, la ley de la energía, sino que ya básicamente nos vamos a meter es directamente con los componentes electrónicos, con los circuitos integrados y empezar a tratar el tema ya desde el punto de vista bloque funcional, como tarjetería, como aparatos, como complementarios de la siguiente tutoría, que es la 5. Y en la tutoría 7 ya vamos a ver una práctica que tiene que ver con un circuito integrado, y para la tutoría 8, entonces desde la 7 o desde la 6, si ustedes quieren, pueden ir mirando porque en la plataforma ya está todo montado, ir postulando cuál de esos que están en la tutoría 7, los grupos van a escoger el trabajo a realizar como trabajo final. Bueno, vamos a ver también los simuladores electrónicos y desde ahorita la próxima tutoría vamos a estar empezando a hablar de todos esos temas para que se vayan a ir como acostumbrando y adiestrando en el manejo de esos simuladores electrónicos, digámoslo así. Entonces, me voy a devolver aquí rápidamente a la definición de conceptos, términos y fórmulas de cálculo para los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Entonces, permítame un momentico y me devuelvo acá, donde estamos en plataforma, en circuitos serie y circuitos paralelo. Voy a abrir el archivo y ya se los comparto aquí por la videoconferencia. Bueno, entonces este archivo lo he denominado, como está montado tal cual en plataforma, que se llama circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, inicialmente vamos a ver circuitos en serie.
Este es un caso parecido al que vimos ahora en plataforma, que era como tener una bombilla y un zumbador o un pequeño motor y están en serie, o sea, es uno como un eslabón, una cadena, es uno a continuación del otro. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los circuitos serie? Son conectados como los eslabones de una cadena, el final de uno con el principio del otro, como ya lo hemos definido. La salida de uno a la entrada del siguiente, y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Por ejemplo, aquí vemos una bombilla y un timbre conectados en serie. Bueno, todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, lo que les había dicho. La corriente que circula por cada uno de ellos, corriente eléctrica, que es en amperios, estamos usando el sistema internacional de medidas, los amperios, o miliamperios, o microamperios, porque podemos manejar submúltiplos también, en electrónica somos muy dado a eso, es la misma por cada uno de los elementos, porque es un solo camino para recorrer desde el borne negativo, pasando por la bombilla, pasando por el timbre, hasta el otro terminal positivo de la pila. Entonces, todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre todos los elementos conectados en serie. Fíjate que la intensidad que sale de la pila es la misma que atraviesa todo el receptor, todos los receptores. O sea que la corriente total de este circuito serie es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, por ejemplo, en este caso. O sea, toda la corriente es la misma por cada uno de ellos. La tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones en cada elemento. Por decir algo, en estos tres elementos, el voltaje total aplicado de la pila es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3. Eso es lo que estamos simbolizando ahí con esa ecuación o fórmula. Son fórmulas sencillas, pero hay que definirlas. Y la resistencia total, ojo, ustedes colocaron suma de resistencias en paralelo de la suma de las resistencias parciales. No, señores, es en serie. Cuando los elementos se conectan en serie, entonces la resistencia total sí es la suma de las resistencias parciales. O sea, resistencia total de todo este circuito. Recuerde que para poder medir la resistencia tenemos que abrir el circuito o desconectar la pila para poder meter el tester y medir la resistencia entre este punto y este punto, pero sin fuente de alimentación, o sea, sin energización del circuito. Entonces sería igual a la R sub 1 más la R sub 2 más la R sub 3. Es la suma de la resistencia del circuito en serie, es la suma de las resistencias de los elementos parciales o receptores. Dice, si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. Supóngase que en este caso del circuito se quema la bombilla o se pone en corto o se abre el filamento interno o se daña pues internamente y se abre. Entonces deja de circular la corriente en todo el circuito. Entonces eso es lo que quiere decir acá, que si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. Si por un elemento no circula corriente, al estar en serie con el resto, por los demás tampoco, ya que por todos pasa la misma corriente. ¿Por qué? Por estar en serie, por la misma corriente de intensidad, que es como si se cortara el circuito, quedaría en un circuito abierto. Ahorita, una resolución de cálculo bien sencilla de un circuito serie sería esto. Tenemos este caso, este ejemplo. Tenemos un voltaje aplicado de 6 voltios, una pila de 6 voltios. Y tenemos una resistencia R1 de 10 ohmios, una resistencia R2 de 5 ohmios y una resistencia R3 de 15 ohmios. ¿Cuál es la resistencia total de este circuito serie? Ya por definición arriba lo dijimos, es la suma de las resistencias parciales, pero por ser en serie. Entonces es 10 más 5, 15 más 15, 30. La resistencia total es igual a 30 ohmios. Teniendo la resistencia total, por ley de Ohm, podemos encontrar la corriente total. Recordemos que B es igual a B por I, entonces I sería igual a B sobre R. O sea, 6 sobre 30 me daría la corriente total. Entonces, vamos a ver, resistencia total, ya lo dijimos acá, es la suma de las resistencias, 30 ohmios. El circuito equivalente quedaría como el de la derecha, con una sola resistencia de 30 ohmios. Ahora se puede calcular la intensidad del circuito, o sea, la corriente, lo que les había dicho. Donde corriente total, como es en serie, es la misma corriente que circula por cada uno de ellos. Entonces, la corriente total es igual
al voltaje total aplicado, que son 6 voltios, sobre la resistencia total. Entonces, 6 sobre 30 me da 0.2 amperios, porque recuerde que voltios sobre ohmios me da amperios. 0.2 amperios, que en centésimas de unidades sería 200 miliamperios, ¿cierto? 0.2 amperios equivale a 200 miliamperios, un término muy común en electrónica. Resulta que todas las intensidades en serie son iguales. Bueno, y la corriente total, si hacemos la equivalencia, entonces, que es igual a la corriente que circula por R sub 1, o sea, I sub 1, la corriente que circula por R sub 2, o sea, I sub 2, que es la misma que circula por R sub 3, o sea, I sub 3, o sea, que toda la corriente es la misma, 0.2 amperios, todas valen 0.2 amperios, aplicando esas fórmulas de arriba. Ahora, solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada elemento para calcular la tensión que circula o hay en cada uno de ellos. Entonces, el voltaje, póngale cuidado, el voltaje sub 1, por ejemplo, la resistencia 1, es igual a la corriente en 1, que es la misma corriente total, 0.2, por la resistencia en 1. Entonces, 0.2 por 10 me da 2 voltios. 2 voltios sería el voltaje en esta resistencia. Voltaje sub 2 sería igual a la corriente sub 2, que es la misma corriente total, por la resistencia, el valor de la resistencia 2, o sea, 0.2 por 5, me daría 1 voltio. Y voltaje en el elemento 3, voltaje sub 3, que es la corriente sub 3, que es la misma corriente total, 0.2, por el valor de la resistencia sub 3, que son 0.2 amperios o 200 miliamperios, por 15 ohmios me da 3 voltios. Sumemos los 3 voltajes. 3 más 1, 4, más 2, 6. Los voltajes de los 3 elementos me da a dar igual al total de la batería, de la pila, 6 voltios, ¿cierto? Bueno. Y comprobamos si la suma es igual, entonces 2 más 1 más 3 más de 6 voltios, que resulta que es cierto, la suma es igual a la tensión total de la pila, 6 voltios. Para tener un circuito resuelto por completo es necesario que conocer el valor de R, de I y de B del circuito total y de cada uno de los elementos. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hallamos el voltaje total, ya lo teníamos porque era la fuente de alimentación, la pila, la corriente total que la calculamos luego de calcular la resistencia total por ser un circuito serie y tener los valores de ellos. Luego hallamos el voltaje en 1, que era multiplicar la corriente en 1 por la resistencia 1, el voltaje en 2, que era multiplicar la corriente en 2, que es la misma corriente total por R sub 2, y el voltaje en 3, que es multiplicar la corriente 3, que es la misma corriente total, por el elemento del valor de la resistencia 3. Ya tenemos todos los valores o los datos del circuito y resuelto el circuito serie. Ahora, si nos piden calcular las potencias en el circuito, en este caso sabiendo la fórmula de potencia, que V es igual a V por I, aplicamos el valor de potencia total. El valor de potencia total sería el voltaje total, que es el voltaje de la batería, 6 voltios, por la corriente total, 0.2 amperios. Eso me daría 1.2 vatios. Entonces, la potencia total de ese circuito va a ser 1.2 vatios. Ahora, podemos calcular también las potencias parciales. La potencia en 1, que es en la resistencia 1, va a ser el voltaje en 1 por la corriente en 1. La corriente en 1, la corriente en 2 y la corriente en 3 por ser de serie son las mismas, 0.2. Aquí básicamente ya con los valores calculados, es decir, voltaje en 1 era 2 voltios, voltaje en 2 1 voltio y voltaje en 3 3 voltios. Entonces hacemos esas operaciones, potencia en cada elemento. Entonces el primer elemento en la resistencia 1 será de 0.4 vatios, en la potencia 2, o sea en la resistencia 2 sería 0.2 vatios, y la potencia sub 3, que es en la resistencia 3, sería 0.6 vatios. Si sumamos esas tres potencias, 0.6 más 2 da 0.8, más 4, 1.2, que es igual a la potencia total. Entonces, mire que los conceptos que hemos aplicado en los cálculos que hemos hecho de antes, de atrás, de los otros ejercicios, de los otros talleres, concuerdan. La potencia total es igual a la suma de las potencias parciales o individuales. En el caso de las potencias, la suma de las potencias de cada elemento siempre es igual a la potencia total en serie y en paralelo. Tanto en serie como en paralelo. Potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Si nos piden la energía consumida en un tiempo determinado, solo tendremos que aplicar la fórmula de energía. Energía, recuerden que E es igual a P por T, potencia por, o sea, capacidad de trabajo en vatios por unidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 2 horas. Entonces, tendríamos 1.2 vatios, que es la potencia total,
por 2 horas, tendríamos una energía equivalente de 2.4 vatios hora. O sea, 2.4 vatios hora consumidos en 2 horas. Si nos piden en kilovatios, entonces tendríamos que dividir eso por 1000, ¿cierto? Porque apenas son 2.4 vatios hora. Si lo dividimos por 1000, esto nos daría 0,024 kilovatios hora, que es una unidad muy bajita en consumo comparado pues con lo que usamos en una vivienda, en una oficina o en un sitio de trabajo. También se pueden entonces calcular la energía de cada elemento, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí ya tenemos otro ejemplo de otro circuito en serie con otros valores, donde la resistencia 1 es 10 ohmios, la resistencia 2 20 ohmios y la resistencia 3 30 ohmios. Resistencia total 60 ohmios, ¿cierto? Ahí está. Corriente total 180 voltios aplicados sobre 60 nos da 3 amperios, ¿cierto? Y los voltajes individuales, como ya tenemos la corriente total, que es la misma por ser el circuito en serie, multiplicamos 3 por cada uno de los elementos resistivos, corriente por resistencia, cada uno nos da los voltajes parciales, 30 voltios para este, 20 voltios, 60 voltios para este y 90 para este. Sumando los 3 voltajes me da 90 más 60, 150, más 30, 180, que debe ser igual al voltaje total aplicado. Y otro ejemplo más, si quieren ahí. Eso desde el punto de vista del circuito serie. Vámonos al circuito paralelo, página 4 de este documento de 6 páginas. Las características de los circuitos en paralelo son: los elementos tienen conectados uno de sus extremos a un mismo punto del circuito y su otro extremo a otro mismo punto del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les había dicho. Si tengo aquí, por ejemplo, una pila, entonces, estos elementos que están conectados en paralelo, sus extremos superiores, digámoslo así, están conectados al mismo punto del circuito, o sea, al borne positivo, por ejemplo, de la pila. O negativo, perdón. Y en los extremos de abajo sería al extremo positivo de la pila. O sea, eso es lo que queremos decir, con los elementos tienen conectados uno de sus extremos a un mismo punto del circuito y su otro extremo al otro mismo punto del circuito. O el punto opuesto, pues. Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión, lo que les había dicho por definición cuando empezamos a mirar esos ejemplos gráficos en plataforma. Por eso, podríamos decir que el voltaje total aplicado es igual al voltaje en 1, que es igual al voltaje en 2, que es el voltaje igual a 3. Entonces, mire que hay una diferenciación entre el circuito serie y el circuito a paralelo por definición. En los circuitos en serie, la corriente es la misma, y total es igual a I en 1, que es igual a I en 2, que es igual a I en 3. En paralelo, el circuito en paralelo es el voltaje. El voltaje total es el mismo aplicado en cada uno de sus elementos. El voltaje total es igual al voltaje que es en 1, que es el mismo que es el voltaje aplicado en 2, que es el mismo que es el voltaje aplicado en 3. La suma de la intensidad que pasa por cada uno de los elementos es la intensidad total. Entonces, aquí ya, por ser circuito paralelo, recordemos que en circuito en serie habíamos dicho que el voltaje total era igual a la suma de los voltajes individuales. Aquí en paralelo ya no es con voltajes, es con corrientes. La corriente total es igual a la suma de la corriente por acá, más la suma de la corriente por acá, más la suma de la corriente por acá. O sea que la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Corriente por I1, corriente I2, corriente I3. Ojo, mire la fórmula de la resistencia para resistencias en paralelo. La resistencia total o equivalente de los elementos conectados en paralelo se calcula con la siguiente fórmula. Resistencia total es igual a 1 todo sobre las sumas inversas de cada valor de cada resistencia. Esto se podría escenificar también algo así como, por decir algo, les puedo decir aquí, 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto sería la otra forma de expresar esta fórmula. Pues para que ustedes la tengan presente. Esta fórmula que he escrito acá es similar a esta que he escrito acá. La voy a resaltar de pronto.
Estas dos fórmulas son equivalentes. Resistencia total es igual a 1, todo sobre la suma inversa de cada uno de los valores de las resistencias, o lo que es lo mismo, 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Bueno. Si un elemento deja de funcionar, los demás receptores siguen funcionando con normalidad. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Este es el principal motivo por lo que la mayoría de los elementos se conectan en paralelo en las instalaciones. Lo que les decía, en paralelo es como tener conectado cada aparato, cada artefacto, cada carga o elemento receptor en un toma diferente, porque la tensión es la misma, quiere decir que todos están conectados en paralelo. Solución de ejercicios de circuitos en paralelo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un voltaje de la alimentación, la fuente de alimentación, una pila, 5 voltios, y una resistencia, R1 igual a 10, R2 igual a 5 y R3 igual a 15. La resistencia total no es la suma de las tres resistencias, ojo. La resistencia total de esto es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, pero 1 sobre todo eso, que es la fórmula que está aquí arriba. O hacerla de esta forma y después sacar y despejar R total. Primero, resistencia equivalente, luego la corriente total. Entonces, primero, como tenemos los valores de las resistencias, uno calcularía la resistencia total. Y después de tener la resistencia total, hallaríamos la corriente total. Porque con la corriente total y el valor de resistencias, podemos hallar, como el voltaje es el mismo, voltaje sobre resistencia nos da la corriente por acá, más la corriente por acá, más la corriente por acá, porque como están en paralelo, el voltaje aplicado en cada una de las resistencias es el mismo de la pila, 5 voltios. 5 voltios sobre 10 ohmios nos da 2 amperios. 5 voltios sobre 5 ohmios me da 1 amperio. Y 5 voltios sobre 15 ohmios me da 1/3, ¿cierto? Bueno. O sea, 0.33 amperios. Sabemos que todas las tensiones son iguales, por lo que V total, que es el voltaje de la batería, es igual a V1, voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje en la resistencia 2, que es igual a voltaje en la resistencia 3. Todos tienen el mismo valor, 5 voltios, todas valen 5 voltios. Ahora calculamos la intensidad de cada elemento de la ley de Ohm. Corriente sub 1. Corriente sub 1 es igual a V1, que es el mismo, 5 sobre 10, ya lo hicimos. 0.5, 5 sobre 10 da 0.5, perdón, yo me equivoqué, lo puse al revés. 5 sobre 10 da 0.5, 5 sobre 5 da 1 y 5 sobre 15 da 0.33. Habíamos dicho que la corriente total en circuito en paralelo es la suma de las corrientes individuales. Entonces sumamos esos tres valores y eso me da la corriente total, aproximadamente 1,83 amperios. Tenemos que manejar siempre las mismas unidades. Bueno, entonces aquí dice que la I sub 3 realmente es 0.3333 porque es 1/3. Por tanto, cometeremos un pequeño error sumando solo 0.33, pero es tan pequeño que no pasa nada. Podemos empezar por calcular la R total con la fórmula, pero es más rápido de la forma explicada antes. De todas maneras dará lo mismo, ¿cierto? Entonces miremos, para calcular la resistencia total, bueno, ya ahí como teníamos la corriente total, entonces podemos calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser igual al voltaje total, que es 5 sobre 1,83. ¿Cuánto da 5 sobre 1,83? 5 sobre 1,83 nos da 2.73 ohmios. Vamos a calcular la resistencia total porque tenemos los valores. Entonces habíamos dicho que resistencia total es igual a 1 sobre, entonces tenemos que hacer cada fracción de estas. 1 sobre 10 es un décimo, ¿cierto? Entonces, un décimo es 0.1, ¿cierto? 1 sobre 5, ¿cuánto es? 0.2, ¿cierto? Más 0.2. Más 1 sobre 15, ¿cuánto es? Pues llevamos 0.3. 1 sobre 15 es 0.0103 más, ¿qué fue que les dije? 1 y 0.2, 0.3, ¿cierto?
1 sobre 15 más 0.3. Esto nos da 0.36. Y como dijimos que la resistencia total es 1 sobre ese valor, entonces 1 sobre 0.36. 1 sobre 0.36. Son 77. Mire, aproximadamente nos dio el valor que calculamos. 273. Obviamente nos sacó un error de cálculo, ¿no? Pero da aproximado. Entonces, esa es la fórmula de calcular la resistencia cuando tenemos los valores. Bueno. Y así sucesivamente, podemos calcular también las potencias individuales y demás. Entonces, eso era lo que les quería explicar básicamente sobre circuitos serie y circuitos paralelos. Aquí también hay otra fórmula para calcular la resistencia total. Mire, aquí se las escribí aquí un poco más adelante y la voy a resaltar aún más. La resistencia equivalente de 3 elementos es este, que está en paralelo con este y con este. 50 en paralelo con la de 20 y con la de 10. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hacer, por ejemplo, una resistencia equivalente primero entre dos resistencias, que es multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias. Y ese valor equivalente lo sacamos con la tercera resistencia y eso nos daría la resistencia total. Eso es otro método abreviado para calcular resistencias equivalentes si no queremos hacer todas estas operaciones como están determinadas acá. Pero ustedes pueden escoger el método que quieran, este o el tercero, cualquiera vale, aplica. Entonces esto es lo que les quería explicar de circuito serie, circuito paralelo. Básicamente yo les voy a valer, voy a ser un poco condescendientes con ustedes y para no complicarles la vida. El taller aparecen 3 cálculos de 3 circuitos, uno serie, uno paralelo y uno mixto. Vamos a ver la teoría del circuito mixto y por cuestiones de facilidad voy a aceptar que el taller solamente me presente el cálculo del circuito serie y el circuito paralelo. Igual, si alguien quiere hacer el de circuito mixto, no tengo ningún inconveniente. De esto se trata, de asimilar, de aprender algo nuevo, de saber algo adicional, ¿cierto? Entonces voy a compartirles aquí por la videoconferencia también el cálculo de circuitos mixtos. Rápidamente, para que vamos al descanso, entrarían a solucionar el taller, hacemos la retroalimentación del 5 o 10 minutos antes del parcial, entrarían al parcial. Si terminaron el taller antes de iniciar el parcial, maravilloso. Si no, terminan el parcial y podemos continuar en el taller. Entonces, circuito mixto, calcular la resistencia equivalente y el voltaje del circuito. Como ustedes pueden ver, aquí hay 2 arreglos. Esta resistencia de abajo, que tiene 2 ohmios, está en serie porque está eslabonada, miremos esa continuación de este arreglo. Y como pueden ustedes identificar, esto es un punto común entre las 3 y esto es un punto común entre las 3. Quiere decir que estas 3 resistencias están en paralelo, ¿cierto? Y este paralelo está en serie con esta resistencia. Y eso es lo que denominamos un circuito mixto. Son arreglos de circuitos serie paralelo. Entonces vamos a tratar de solucionar este circuito mixto. No tenemos el voltaje total aplicado. Está como una incógnita, simplemente decimos que es V. Pero tenemos la corriente total y tenemos las resistencias individuales. ¿Qué sería lo lógico aquí a solucionar? La resistencia equivalente entre este punto y este punto. Recordemos que para medir resistencia tendríamos que desenergizar este circuito o quitar la pila para poder medir con un tester entre este punto y este punto esta resistencia equivalente. Pero como tenemos los valores, podemos calcularla. Entonces podríamos hallar la resistencia total en este arreglo paralelo y esa resistencia equivalente que es de ese paralelo, la sumaríamos con esta resistencia y nos daría la resistencia total equivalente entre estos 2 puntos. Y con esa resistencia total, como tenemos la corriente total, entonces corriente total por resistencia total nos daría el voltaje de alimentación. Digamos que sería como la forma para abordar la solución de este circuito. Entonces, el valor de la resistencia total entre 1, 2 y 3, que es esta fórmula que aparece aquí abajo, 1 sobre resistencia 1, 2, 3 es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces, si tomamos un tercio más un sexto más un tercio, serían
2/3 más un sexto. 2/3 más un sexto. 2/3 más un sexto, entonces miremoslo aquí. 1/3 son 0.33, más otro tercio, otro 0.33, más un sexto, y un sexto es 1/6.16, más 0.66 me daría 0.82. O sea que 1 sobre esta resistencia equivalente entre las tres resistencias me daría 0.82. Como la resistencia está por debajo, tengo que pasar al otro lado y sería ese valor que tengo, lo tengo que dividir 1 sobre 0.82. 1 sobre 0.82. Me da aproximadamente 1.21. Vamos a ver si eso es cierto. Mire, aquí lo encontré. 1.21. Exactamente ese fue el valor que me dio. Lo que pasa es que aquí lo hacen paso a paso, ¿cierto? Entonces, 2 sextos. Bueno, es que 1/3 es lo mismo que decir que 1/3 es igual a 2 sextos, porque simplificando por mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 6, 3, es 1/3. Entonces, 1/3 es igual a 2 sextos. 2 sextos más 1 sexto, más otra vez 1/3 que son 2 sextos, entonces sería 2 sextos más 1 sexto, serían 3 sextos, más 2 sextos, 5 sextos. Entonces, 1 sobre este valor es igual a 5 sextos. Quiere decir que la R123 es voltear el valor, quedaría 6 quintos, 1.2, ahí está, que fue más o menos lo que encontramos por la calculadora. Que es la otra fórmula de cómo encontrar la solución de la resistencia equivalente. Recuerden que hay 3 formas de expresar la resistencia total. Resistencia total de elementos en paralelo es 1 todo sobre 1 sobre cada elemento invertido, o 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre el inverso de cada valor, y luego voltea los valores, que es lo que hemos hecho acá. Bueno, la resistencia equivalente entonces sería 1.2, pero como hay otra resistencia aquí de por medio, entonces la resistencia equivalente de estas tres resistencias es 1.2. 1.2 más 2 daría 3.2. Entonces la resistencia total equivalente daría 3.2 ohmios. Una observación. La resistencia de un circuito paralelo, el valor equivalente de esa resistencia, de ese circuito paralelo, es menor que el menor valor de ellos. Mire que el valor de este equivalente nos dio 1.2 ohmios, y 1.2 ohmios es menor que 3 y es menor que 3. Entonces vuelvo y le repito, el valor de la resistencia equivalente de un circuito de elementos en paralelo es el valor, en magnitud es menor que el menor de cualquiera de los componentes. Bueno. Y ya, entonces, teniendo la resistencia equivalente, podemos encontrar el voltaje total. El voltaje total va a ser igual a... Tenemos la corriente total, y la corriente total, recordábamos que era 10 amperios. O sea, que es la misma corriente, 10 amperios, que circula por esta resistencia que por el equivalente de estas. Entonces, ¿qué tenemos? Resistencia equivalente acá, 1.2 por 10. Entonces, 1.2 por 10, más la misma corriente que es 10 por 2, y eso es lo que estoy haciendo aquí, sumando para hallar el voltaje total. El voltaje total es igual al voltaje de las tres resistencias en paralelo más el voltaje en la resistencia 4. Entonces, el voltaje en la resistencia de paralelo es valor equivalente a esas tres resistencias, 1.2 ohmios por 10 amperios, porque es la misma corriente que circula por las tres, más el valor del voltaje en la resistencia 4, que es 2, que vale el valor de la resistencia por la corriente total, que es 10, entonces daría 20, 32, porque 1.2 por 10 da 12, 12 más 20 da 32 voltios. El voltaje total aplicado de este circuito será igual a 32 voltios. Y bueno, ahí tengo otros ejemplos de solución de circuitos mixtos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un poco más complicado, también está la solución y demás. Esto era lo que les quería mostrar como cálculos generales de circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. Rápidamente me voy a ir aquí a la plataforma, discúlpenme un momentico, y quiero que veamos por definición, para no pasarnos en tiempo, voy a abrir este video
que se llama lo que es la definición de corriente alterna y corriente directa. Profesor, yo quiero abrir un video. Ah, ¿no lo están viendo? No, no, señor. Ay, perdón, discúlpeme. Y qué pena, se me olvidó compartirlo. Ya, perdón, discúlpenme aquí un momentico. Ay, se me olvidó compartirles, ya. Volvemos desde cero. Discúlpenme. Sí, sí. Ahora sí lo ven. Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. Sí, profe. La corriente Ok, continua se gracias. llama así Discúlpenme. porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, ¿la corriente continua en alterna? Bueno, esa es una respuesta que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Entonces, eso era lo que les quería compartir rápidamente sobre la tutoría del día de hoy. ¿Qué nos faltaría? Permítanme un momentico. Me salí aquí y voy a entrar nuevamente en la plataforma para mostrarles. Me falta hacerles la retroalimentación para el quiz del día de hoy. Entonces, ¿qué nos falta de la tutoría de hoy? El taller 4. Entonces, vamos a ver qué nos muestra el taller 4 y yo les comparto aquí rápidamente. Y obviamente el parcial individual por plataforma. Entonces, permítanme un momentico. Profe, una pregunta sobre el taller 4. ¿Qué tiempo límite de entrega? ¿Cómo? ¿Qué tiempo límite hay de entrega? Todos los talleres, como ustedes pueden ver en la plataforma, tienen unas fechas límite. Sí, por Fecha normal, el día lunes de la siguiente semana. Día extra, martes. Esos son los tiempos, están establecidos en la plataforma. No, señor, que lo digo porque hay que resolver taller y a su vez parcial, entonces pues son dos cosas. No pasa nada. Listo. Por eso les digo, pueden adelantar lo que más puedan del taller hoy. Vuelvo y les digo, ¿cuál es la metodología? Entramos a trabajar ahorita después del descanso, empezar a iniciar el taller. Yo hago una interrupción y les digo, muchachos, les voy a hacer una retroalimentación para el parcial. A las 8:30 empiezan el parcial. Y si no han terminado el taller, entonces el que termine el parcial, continuamos en el taller hasta las 9:30. ¿Cuál es el propósito mío? Vuelvo y se lo repito. Lo ideal es que el taller del día lo solucionen, si no en su totalidad, en un 50, en un 60 o en un 70%. ¿Por qué quiero que lo trabajemos aquí, en vivo y en directo?
porque cualquier duda que ustedes tengan me la preguntan, yo les retroalimento y me dice, profe, mira, yo creo que esto es así, ¿está bien o está mal? Yo le digo, está bien o está mal, ¿y por qué está mal? Fíjese en tal parte que de pronto lo calculo mal. Por eso es que siempre me gusta que los talleres los trabajen en vivo, acá en la tutoría, pero esa es la metodología. Entonces vamos rápido aquí a mostrarles rápidamente lo del taller 4. Nota, por facilidad de aprendizaje, asumir en los ejercicios planteados que todas las cargas conectadas o elementos receptores son eminentemente resistivos para poder aplicar las fórmulas y desarrollar los ejercicios. Primero, circuito serie. Bueno, aquí, primer circuito es un circuito serie, segundo circuito, circuito paralelo, y tercer circuito, circuito mixto. Entonces les anexo un archivo donde están escenificados en diagrama, esquemáticamente, dibujados los circuitos serie, paralelo y mixto. Entonces, vuelvo y les digo, para no hacerles muy extenso y muy complicado, les valgo que me contesten la solución del circuito serie y circuito paralelo. Pero para ellos siempre habrá que hallar el voltaje total, la corriente total, la resistencia total, la potencia total, el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, corriente en la resistencia 3, potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3. O sea que para los dos circuitos que me solucionen, tanto de serie como de paralelo, basándose en este archivo que se llama ejercicio serie paralelo mixto, ahí están los valores y todo. Entonces ustedes puedan solucionar el circuito serie y el circuito paralelo. Si ustedes siguen las instrucciones y el manual o el archivo que tengo de referencia que se llama circuito serie paralelo, pueden solucionar básicamente y de una forma metódica, paso a paso, fácilmente, este circuito serie y circuito paralelo. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, les ruego el favor, a partir de este momento, vamos a hacer un pequeño descanso y me anticipé rápidamente a esto para que no rinda el día de hoy. Entonces, voy a hacer un alto de 10, 11, 12 minutos máximo, como de costumbre. Cerraré la cámara, cerraré el micrófono, retornaré y cuando retornemos, les pido el favor de que iniciemos inmediatamente a trabajar en el taller. Hago una interrupción de entre 5 y 10 minutos para hacerles una retroalimentación de las fórmulas, los conceptos y demás, de lo que se va a preguntar en el parcial, para que ustedes la tengan presente, clara, y puedan solucionar rápida y eficazmente el mismo. Entonces, quedamos así. Voy a cerrar la cámara y el micrófono y más o menos entre 10 y 12 minutos les vuelvo a salir. Gracias.
Bueno, he regresado. Aquí estoy de vuelta. Espero que estén todos acá. Ahorita, pues obviamente debo llamar a lista. Por ese requisito lo debemos cumplir. Entonces, les pido el favor que iniciemos a trabajar de una vez en el taller. Yo ahorita más o menos a las 8:20, 8:20 y fracción, los estoy recordando para que me pongan atención en la retroalimentación que les haga de todos los temas, en lo que va a tratar el parcial. Y mientras tanto voy llamando a lista. Entonces permítanme un momentico y ya pueden ponerse de acuerdo para entonces empezar a trabajar en el taller. Un momento. Entonces, Erika, Yo, profe. gracias. Cristian Camilo Bernal. Presente, profe. Ok, gracias. Santiago Buritica. Presente, profe. Ok, Juan Felipe Cárdenas. Profe, sí me escuchó, profe. ¿Cómo, perdón? Sí me escuchó. Juan Felipe, y usted es Santiago. Santiago. Ah, sí, sí, claro. Listo, profe, gracias. Ok, Juan Felipe Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Juan Diego Carmona. Presente, profe. Ok. David Escamilla. Presente, profe. Steven Gómez. Steven Presente, Gómez. profe. Ah, ok, gracias. Steven Herrera. Presente, profe. Carlos Steven Holguín. Presente, profe. Este es el grupo de los Steven. Sebastián López. Presente, profe. Ok. Hugo Fernando. Presente, profe. Muy bien. Luis David Montes. Luis David. ¿Será que me escribió por el chat o qué? No me contesta Luis David. Tranquilo, Carlos Steven. Reinicia el equipo y hágale, no hay problema. Hay tiempo, no se preocupe. Luis David Montes. No veo que aparezca Luis David Montes. Juan José Quintero. Presente, profe. Ok, gracias. Johan Sebastián. Johan Sebastián Ramírez. Johan Sebastián Ramírez. Mildred. Profe Sebastián, que tiene problemas ya. Me acabo de llamar. Ah, él fue el que se le bloqueó el computador, ¿o no? Profe, qué pena, llamó a lista. Él acaba de llegar. ¿Quién? ¿Luis David? Señor. Ah, perfecto, Luis David, tranquilo, no me preocupe. Gracias, profe. Johan Sebastián, entonces, ¿se vuelve a conectar ahorita o qué? Sí, señor. Ya de ratico me llamo. Bueno, ok, gracias. Mildred. Ah, ¿verdad que Mildred me presentó la excusa por la calamidad doméstica que tiene? Oscar David Romero. Sí, señor, profe. Ok, Oscar. Jefferson David Sánchez. Presente, profesor. Ok, gracias. Leonela. Presente, profe. Gracias. Julián David Toro. Julián David. Ahí escriba al chat, profe. Muestre a ver. Ah, sí, gracias, Julián David. Y gracias. Aquí me aparece que Samantha Torres. Profe, presente.
Sí, soy Joana. Joana Samantha. Ay, sí, es que yo decía, ¿cómo así que Samantha? Yo más perdido. Gracias. Bueno, y Cristian David Uribe. Profe, qué pena, no me escuché. La última persona, Cristian David Uribe. Presente, profe. Ok, gracias. Sí, entonces voy aquí a poner la novedad de Mildred, que ella sí me escribió temprano por calamidad doméstica. Bueno. Muy bien, entonces, como les decía, pueden ir trabajando en el taller. Cualquier duda que tengan puede ser trabajar aquí unos 8, 9, 10 minuticos, como dicen, ambientando. Abran el archivo que está en el taller, que es donde están todos los detalles, y empecemos a trabajar ahí. Yo más o menos a las 8:20, 8:22 o 8:23 les hago el repaso para que puedan entrar al taller. Y si no han terminado el taller, pues después del quiz, del parcial, para que continuemos entonces en el taller, a ver si somos capaces de avanzarlo, si no en su totalidad, siquiera en un 60-70%. Esa es mi inspiración para el día de hoy. Yo creo que sí se logra si seguimos las pautas que les he explicado de los circuitos serie y paralelo. Entonces, adelante, yo voy a estar aquí pendiente. Voy entonces a interrumpir la grabación.